Quería empezar este día con una reflexión de una gráfica que entra y sale. Esta es una gráfica disponible en el portal del Instituto de Estadística, los invito a que la conozcan. Esta es la gráfica dinámica municipal. Quiero hacer solo una breve demostración de esta gráfica porque creo que es ilustrativo de lo que está pasando aquí hoy. Esta es una gráfica que tiene en su eje horizontal la tasa de alfabetismo de cada municipio de Puerto Rico en 1960. Y tiene en el eje vertical la tasa de desempleo de cada municipio en el año 1960. Como todos ustedes son de datos, estoy seguro que van a estar apasionados y claros y de acuerdo conmigo de que esas dos variables en 1960 no tenían correlación. No importaba cuánto alfabetismo hubiera o no hubiera en un municipio, había más o menos la misma tasa de desempleo. Esa es la economía de 1960. Y lo lindo de estas gráficas nuevas interactivas es que nos permiten ver cómo eso ha fluctuado a través del tiempo. Y lo que están viendo ahí es el movimiento hacia 1970. Las tasas de desempleo se quedaron igual, pero el alfabetismo mejoró. Luego el 80 fue disparciéndose y creando poco a poco una correlación. Esa última imagen es de 1990. Es la última vez que se midió el alfabetismo en el censo. Por lo tanto, no podemos continuar esta gráfica. Pero este es el mundo donde estamos ahora. Déjenme pasarlo una vez más. Estoy seguro que todos veamos. No había relación y poco a poco se va formando una correlación a través de las décadas 70, 80, 90 y de repente hay una correlación que va emergiendo poco a poco. Amigos y amigas, hoy en día aquel municipio que tenga una tasa de alfabetismo más alto va a tener una tasa de desempleo más baja. La educación es fundamental. Esta es la economía del conocimiento. Y los seres humanos y los municipios que tienen seres humanos con el conocimiento tienen un mejor desempeño económico. Y a eso es lo que nos referimos con economía del conocimiento. Yo sé que es un término un poco trillado, pero lo quiero traer porque es parte del comienzo del siglo de la información que ahora alimenta en la necesidad de tantos datos y estadísticas. Entonces, permítanme volver aquí a la presentación, a ver si lo logro. Bien. ¿Ah? Muy bien. Pues, muy bien. Ahora sí, ya. Muy bien. Esa gráfica de 1960, ¿verdad? Pues era más o menos este mundo, 1950, una década antes. Esta es una foto de la primera computadora que se usó para propósitos civiles, no militares, y se utilizó para hacer el censo de 1950. Y hemos pasado una transformación en nuestra sociedad y en nuestra humanidad extraordinaria. Y hoy en día utilizamos computadoras y tecnología para divulgar miles y millones de datos en un instante y en un segundo a través de APIs y de otros portales y de otros mecanismos. El volumen de información está creciendo exponencialmente y por eso es que necesitamos esos seres humanos con el conocimiento. Y cuando tú tienes ese conocimiento, el alfabetismo de leer o el alfabetismo del dato, pues tienes un mejor desempeño económico. Ese es el mensaje que yo recomiendo que nos llevemos y que impulsemos allá afuera, porque hay una necesidad creciente de que todas las organizaciones tengan estadísticos y personas de datos que puedan analizar ese gran volumen de información que está creciendo constantemente. Tanto es así que el Chief Economist de la economía de la compañía de Google dijo hace poco que en esta década, la profesión de estadística va a ser una de las profesiones más sexy, porque es la que va a traer más personas, va a haber más crecimiento en los puestos, hay más necesidad de capacidad analítica. Y es por eso que hemos convocado también a los jóvenes de las escuelas secundarias de Puerto Rico para que también conozcan las oportunidades que hay en este extraordinario campo, ya sea en Puerto Rico o fuera. Y de hecho, nuestro Departamento del Trabajo por primera vez el año pasado anunció que el estadístico había logrado llegar a la lista de los primeros 10 profesiones en términos de crecimiento durante la próxima década proyectada.
O sea que aún en Puerto Rico se espera que haya mucha demanda para estadísticos. Necesitamos, ¿verdad?, que realizar este tipo de actividad para que todos veamos cómo podemos insertar a Puerto Rico en esa economía del conocimiento. Y antes de partir, ¿verdad?, tenemos un extraordinario programa lleno de todo tipo de actividades, cubriendo temas desde cómo las empresas usan las estadísticas, cómo los investigadores están innovando con cuestionarios online y cuestionarios bilingües. Tenemos personas de tecnología que van a estar aquí con nosotros. Realmente esperamos que lo puedan aprovechar y que sea una actividad de mucho provecho para todos. Quiero, antes de continuar con la presentación, hacer una serie de anuncios pequeños administrativos. En primera instancia, la presentación a las 10:15 de la mañana, que sale en el programa, se llama Socrata for Open Government, se va a realizar a las 1:30, un pequeño cambio en agenda, y la actividad que se va a realizar a las 1:30 se va a realizar a las 10:15 de la mañana. Esas dos se van a intercambiar aquí en el teatro. Me refiero específicamente a las 10:15, Socrata for Open Government, y 1:30, Methods for Evaluating and Working with Big Data and Panel-Based Measurement. Tuvimos que hacer ese pequeño cambio en la agenda. Quiero que sepan además los jóvenes que están interesados en participar en el Datatón. Aquí en lo que se conoce como el inventario de C3 Tech, estaremos realizando una serie de competencias de datos. Están todos invitados, traigan sus laptops. Sé que el primer evento está a punto de comenzar próximamente, o sea que por favor los interesados en hacer infográficas con los datos de Ciencia PR, por favor, ya pueden ir pasando a esa actividad. Pero yo quiero cerrar mi saludo y bienvenida con una pequeña reflexión de los obstáculos que yo entiendo que tenemos en Puerto Rico hacia una cultura del dato. En primera instancia, yo estoy seguro que ninguno de ustedes aquí, pero tenemos que reconocer que en nuestro país hay mucha ansiedad hacia las matemáticas. La gente le tiene pánico a los números. Y tenemos que ir reconociéndolo y atendiéndolo y ayudándonos esta audiencia, ayudando a los que tienen estos miedos a atenderlos, a resolverlos, porque los datos son para todos, los datos son para democratizar. Y si nuestros conciudadanos le tienen demasiado miedo a los números, se les va a hacer bien difícil ejercer sus derechos democráticos. En segunda instancia, hay una aceleración en la intensidad del flujo de información. Cuando era chiquito recibíamos las noticias 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Ya eso hoy en día no es así. Los medios de comunicación proyectan información constantemente, todo el tiempo, 24 horas al día, y eso crea un nuevo reto, lo que yo llamo el pandemonio. Un sitio de mucho ruido y fácil confusión, fácil manipulación. Es esta audiencia la que tiene que asegurar que nuestro país no sea manipulado por los números. Somos nosotros, los puertorriqueños que sabemos de datos y de estadísticas, los que tenemos que asegurar que se interpreten bien los números y que se utilicen para bien. Porque información es poder y poder en las manos equivocadas no ayuda. O sea que volvamos, si la mayoría del país le tiene miedo a los números, pues es esta audiencia la que tiene que lidiar con este reto nuevo. Pero también todos sabemos que hay una falta de prioridad dada al criterio técnico y se le da más prioridad al criterio político, al criterio ideológico, al criterio de negocio. Eso es otro reto grande que toda la comunidad técnica en Puerto Rico siempre ha tenido. ¿Cómo hacemos que las personas que toman decisiones de política pública reconozcan el valor y la importancia de lo que nosotros hacemos y de la verdad de las cifras que proyectamos y lo que dicen y lo que implican? Hay muchos de ustedes aquí en este cuarto que ya hoy en día lidian con ese reto todos los días para asegurar que se toman las decisiones correctas en base a datos científicos. Pero eso en sí, luego de que haces el dato, hacerlo llegar hasta la persona y que esa persona lo entienda y lo utilice correctamente, eso es otro reto adicional que nosotros como esta comunidad técnica tenemos. Otro reto grande es la discontinuidad cada 4 años de las iniciativas. Los proyectos estadísticos duran años. Tenemos que sobrepasar los periodos electorales. El Instituto de Estadística está creado con eso en mente, precisamente porque los proyectos estadísticos duran mucho más tiempo.
Pero también hay otros asuntos muy serios con nuestra información que les invito a que nos ayuden a buscar la manera de atenderlos. Por ejemplo, lo que yo llamo la creatividad con las palabras, ¿verdad? Luz Rivera Vélez nació en Puerto Rico, pero un día se mudó a Nueva York y allí sacó una licencia Luz Rivera. Y otro día ella sacó una tarjeta de crédito y puso su nombre de casada, Luz Rivera de Hernández. Luego, una persona técnica, tal vez un empleado del censo, tiene que buscar toda esa información y eliminar duplicados para asegurar que no tengamos un sobreconteo en el censo. Pues, ¿cómo aseguramos que nuestros nombres, de nuestros propios nombres, muchas gracias Alexis, sean escritos de una manera consistente todo el tiempo? Eso es importante para hacer buenas estadísticas. Eso es importante para manejar nuestra sociedad. ¿Qué tal la creatividad con la geografía? Estoy en municipio A, estoy en municipio B. Pues mira, yo vivo en la parte de Trujillo Alto, pero depende. Para el cuartel de policía estoy en San Juan, pero para el correo estoy en Trujillo Alto. Con este tema podría estar yo hablando 2 horas y no lo voy a hacer, pero quiero que vean cuán profundo es el tema y no es ninguna crítica porque quiero mucho a mi municipio de San Juan, yo soy sanjuanero. Pero San Juan en 1951 se unió con el municipio de Río Piedras y la avenida Ponce de León discurre por los 2 municipios. Y al día de hoy nadie ha reenumerado las casas y los edificios en la avenida Ponce de León del municipio de San Juan. Y eso significa que hoy en día hay 2 direcciones, avenida Ponce de León, número 1000, municipio de San Juan. Creatividad con la geografía. Tenemos que organizar y darle estructura, eliminar la entropía. Eso es parte de la economía del conocimiento, eso es parte de que Puerto Rico entre en la economía del conocimiento. Yo le digo a mucha gente que si no arreglamos este problema, los drones de Amazon van a estar tratando de entregar paquetes y no van a saber dónde van, o los automóviles de Google van a dar vueltas por las calles, no saben dónde llegar, ¿verdad? Pues queremos que eso funcione en Puerto Rico, queremos la economía del conocimiento. Pues esto es un problema fundamental resolverlo. De hecho, debo decir y felicitar al municipio de Caguas por ser uno de los únicos municipios que ha aprobado unas normativas para estandarizar los nombres de las calles y las enumeraciones de los edificios. Un esfuerzo que vamos a estar promoviendo entre otros municipios en una actividad que tendremos el 19 de octubre también en el municipio del Grupo de Trabajo de Estadísticas Municipales. Y les dejo con este que es mi favorito. Todos los puertorriqueños tenemos un app en la cabeza que traduce eso. ¿Es noviembre? ¿Es febrero? Debe ser febrero. ¿Cómo tú sabes? Mira, que la geografía, que los nombres, que el tiempo no sea, como dijo el doctor Disdier, una sonda que no sabemos exactamente dónde está. Y que hay una probabilidad que sea noviembre, hay una probabilidad que sea febrero. No, que se sepa con certeza. Esto es un problema que afecta a las estadísticas, esto es un problema que afecta a la operación de nuestra sociedad y les doy un buen ejemplo. Hace poco hice esta presentación y me trajo el ejemplo la compañera de que en su planilla contributiva en Hacienda tiene que decir quiénes son sus dependientes y le tiene que poner la edad de sus dependientes y cuándo nacieron, la fecha de nacimiento. Pues si lo pones de una cierta manera, pues tu hijo sale que tiene menos de 16 años y si lo pones de otra manera, tiene 17. Y si tiene 17 años, ya no lo puedes reclamar en la planilla. Por lo tanto, esta compañera, que su hijo en efecto tenía menos de 16 años, fue auditada. Porque Hacienda pensó que era lo otro. Pensó que ella estaba tratando de reclamar un dependiente que no tenía menos de 16 años. O sea que esto es un problema fundamental que tenemos que resolver. Yo quería dejarlos con esa reflexión para que vean, número uno, la economía de Puerto Rico viene transformándose hace 20, 30 años, 40 años hacia la economía del conocimiento. Estamos en un momento crítico donde tenemos que apalancar todos los esfuerzos que tenemos, crear el recurso humano capacitado y también atender los serios retos de datos y de metadata que tiene nuestro país. Y es esta comunidad la que lo entiende. Y tenemos que llevar ese mensaje a todo el mundo. A los estudiantes de escuela, por favor, estudien, saquen buenas notas. Eso es un mensaje muy importante. Y consideren seriamente una carrera en matemáticas o estadísticas. Porque mathematics is the great equalizer. Y no importa lo que un político o un abogado diga, si usted sabe matemáticas, en los foros matemáticos, a usted lo van a respetar, sea en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, sea
en cualquier parte del mundo. No importa tu nombre, tu apellido, dónde viniste. Algunos de los matemáticos más famosos del mundo han venido de una pobreza extrema. Es la gran disciplina que nos une a todos en seres humanos, un idioma universal. Muchas gracias a todos. Me gustaría entonces proceder a la próxima panelista para poder dar comienzo a este extraordinario Expo Estadística. Muchas gracias a todos. Los dejo con el doctor Lisdier. Muchas gracias. Excelente ejemplo eso que vimos ahí sobre la importancia de la estadística. Vamos entonces a continuar con este interesante programa que tenemos hoy. Oficialmente comenzamos con los panelistas que tenemos. Un panelista muy interesante las conversaciones que vamos a tener con los panelistas. Cuando uno ve la información y los datos, a veces uno piensa que tiene toda la verdad. Y la información puede tener más de una cara, como las monedas, ¿verdad? Que tienen dos caras. Lo que para una persona puede significar algo muy importante, para otra persona quizás no. O lo que puede significar para un individuo, para otro puede ser otra cosa totalmente distinta. Como podemos ver en esa imagen, la persona, el que está en la isla está pensando que el bote viene a rescatarlo a él. Y el que está en el bote piensa que la isla es su rescate. Así que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta de lo que está sucediendo. Algo así sucede también con los aspectos cuantitativos y cualitativos que a veces en el mundo de la academia y de la investigación científica parecen estar uno en contra de otro o son dos polos opuestos. Sin embargo, el ser humano y su cerebro está capacitado para procesar ambas cosas, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Y en la investigación científica hay un gran complemento entre ambos. Es como el yin y el yang. Uno complementa al otro, ¿verdad que sí? ¿Y quién mejor que la doctora Ana Sandoval para profundizar más en este tema? Ella nos va a estar presentando métodos cuantitativos, diseño de encuestas y evaluación. Y para comentarles un poco más sobre la doctora Sandoval es investigadora y diseñadora de encuestas en el American Institute for Research, conocido como AIR. Su rol es de desarrollar encuestas en el idioma español y en el diseño de estudios para poblaciones catalogadas como de difícil alcance. Ha servido como experta sobre las condiciones socioeconómicas de Guatemala y Honduras ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde realizó un análisis para el Departamento de Justicia en áreas de violencia, género, amenazas de gangas, narcotráfico y asilo para menores. Anteriormente ha trabajado para el Centro para el Desarrollo para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocidos como los CDC, como científica del comportamiento, donde desarrolló y probó varios métodos e instrumentos de recolección de datos, específicamente para investigación cualitativa. La doctora Sandoval ha sido profesora en Simmons College, investigadora en Northeastern University, ambas en Boston, Massachusetts, y asistente de investigación para el programa Enlace y Avance en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sandoval Girón completó su PhD en Sociología en la Universidad de California en Santa Bárbara, lugar donde también completó su maestría en Estudios Latinoamericanos e Iberoamericanos. En su presentación nos hablará un poco más sobre la importancia de la buena medición a la hora de realizar análisis estadísticos y de la importancia del diseño de encuestas para el éxito de proyectos. Así es que le invitamos a la doctora que pase al podio, por favor, si es tan amable.
con el mouse también se puede. O aquí. Si deseas el micrófono inalámbrico, te lo puedo dar también. Sí. Gracias y buenos días. Solo para aclarar, no voy a hablar de métodos cuantitativos, pero cualitativos. Sí. Pero para aclarar la confusión. Bueno, buenos días. Primero le quisiera dar las gracias por la invitación al Instituto de Estadística. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Entonces, quiero empezar. Vamos a ver si esto funciona. ¿Y el contraste? ¿Funcionó? Okay. Bueno, no funcionó el control remoto, así que lo hacemos a mano. Primero que nada, les quiero decir lo que voy a hablar el día de hoy. Voy a hablar sobre los métodos cualitativos en general, el uso de métodos en el diseño de encuestas y sobre la investigación bilingüe usando entrevistas cognitivas. Y voy a hablar un poquito sobre lo que son las entrevistas, las encuestas e instrumentos en el web. Entonces vamos a ver por dónde voy. Voy a empezar entonces con lo que son lo que es todo esto de los métodos cualitativos. Entonces, la investigación cualitativa es una categoría de diseños de investigación que lo que queremos sacar son descripciones y queremos tener observaciones de como las entrevistas con notas de campo, grabaciones, transcripciones, audio. Podemos usar un sinnúmero de maneras de ver las cosas. Utilizamos fotos, objetos, música, grabaciones, pero de lo que somos conscientes es que las observaciones son sistemáticas. Nuestra meta es el dar una descripción completa y detallada del tema de investigación. Y muchas veces estamos haciendo cosas exploratorias. Entonces, la parte cuantitativa, estamos viendo un tema con poblaciones bastante grandes, mientras en la parte cualitativa puede que tengamos un grupo mucho más pequeño, pero con el que podemos profundizar mucho más sobre el tema. Entonces, muchos de nuestros temas comunes queremos describir algo que está pasando, del que no sabemos mucho, queremos entender el significado de algo, de lo que está pasando en una comunidad, de las circunstancias de un espacio, de algo que está pasando. Queremos describir un proceso. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho en nuestras encuestas es queremos saber cómo las personas, cuando les llega un formulario a su casa, cómo es que llenan el formulario. Porque a veces que nosotros pensamos que están llenando el formulario de un orden y luego cuando vemos cómo están haciendo el formulario, nos damos cuenta que lo están llenando en otro orden y eso causa un sinnúmero de confusiones. Entonces, lo que queremos saber es cómo y por qué está pasando este fenómeno social. Eso es todo. Entonces, quiero hablarles un poquito de cuáles son nuestros métodos principales. La etnografía es una técnica que usamos para hacer análisis de dimensiones culturales y la idea principal para nosotros es hacer como un inventario. Vamos a una localidad y pasamos un tiempo en ese lugar y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Para hacer encuestas es muy pocas veces que hacemos esto porque toma bastante tiempo hacerlo. La segunda cosa que hacemos es la observación no participativa. ¿Use participativa? Sí. Entonces, en estas situaciones somos ajenos, hacemos observaciones, pero somos ajenos al evento y somos espectadores. En esto, lo que hacemos es simple y sencillamente ver qué está pasando a nuestro alrededor. Esto incluye mapear un espacio,
o el lugar donde estamos haciendo nuestras observaciones. Tengo un ejemplo de cómo se hacen los mapeos, porque muchas veces uno dice, ay, tienen que mapear, y yo nunca nací para dibujar. Entonces, esto es un ejemplo de un mapeo que hice hace muchísimos años, en el 2003. Para darles un contexto, yo estaba haciendo mi doctorado, y mi doctorado era sobre el proceso de paz en Guatemala, donde yo nací. Y una parte del proceso de paz eran exhumaciones de fosas donde no sabíamos cuánta gente había, que se habían matado. Larga historia. Entonces, una de las partes de esos procesos era abrir las fosas y ver los cuerpos que estaban dentro de las fosas. Esto es el mapeo que pasa en el campo cuando uno está haciendo esto. Entonces, lo que uno hace en el campo, hasta traje mi cuadernito donde lo hacíamos, para que no es tan... Esto no tiene nada de tecnología, porque ahí se le acaba a uno la batería y no puede hacer uno nada. Agarra uno su papelito, aquí está mi mapa, literalmente lo traje para que lo viera. Esto es esto. Y lo pone uno en el papel, en el lugar de los hechos. Y aquí ustedes pueden ver, y esto no tengo. Perdón que no tengo con qué apuntar. No tengo con qué apuntar. No puedo apuntar. Aquí está. ¿Ven esto? Esto lo hice yo en el 2003. Y en mis notas, que las fui a encontrar en una caja en la nada, ahí en mi casa. ¿El de dónde? Ay, ok. No funciona. Bueno, ok, ahí lo dejo. Se los explico. El objetivo del mapeo es tener los detalles. No tienen que ser perfectos, pero lo que uno necesita en el mapa es saber qué está pasando en ese lugar para que dentro de una semana, 2 semanas, 10 años, sepa uno qué está pasando. Entonces los detalles, porque esto no es un dibujo, esto no es para luego hacer arte, esto es para saber qué está pasando y ser descriptivos. Entonces la caja que ven en el centro es donde estaban haciendo las fosas. Las rayas es la milpa, es donde está el sembrado, porque esto estaba en medio de un sembrado. La línea que está aquí de este lado, que es izquierdo, es la gente que está sentada. Y luego allá al final, del lado, ¿qué es este lado? Mi lado derecho, de su lado derecho, ahí creo que es donde dice que estoy sentada yo. Y arriba, ¿lo ven ahí? Al final hay un riachuelo que tiene alguna importancia dentro de la historia. Pero esto fue en el 2003. Y tiene suficientes detalles para yo poderles decir hoy qué estaba pasando y quién estaba ahí, o sea, dónde estaba la gente. Y si uno quiere más detalles, esto es el detalle de dónde están los cuerpos, ya ven, no es mi especialidad, pero uno puede ver dónde están los cuerpos y se hacen más detalles y más detalles. Ya ven que me dibujé a mí misma ahí, donde estaba sentada, yo. Hizo todos, tengo un cuaderno, nada fuera de lo común, solo dice 2003, tiene la fecha, eso es todo. Entonces esto es lo que uno hace, esto después se vuelven notas de campo y luego se analiza y después de eso pues seguimos con esto. Mapeo. Y esto lo podemos hacer con actividades, cuando estás observando en las escuelas, muchas veces lo hacemos en aulas escolares porque queremos ver cómo está la interacción entre los maestros y los niños, cualquier cosa. Okay. Otro de los métodos es cuando uno hace una observación participativa en la que uno es parte de la situación y uno se integra a la actividad. Y en eso uno toma se las llaman diarios de campo. Y esto es literalmente uno de los diarios de campo que vienen del trabajo de campo que estaba haciendo.
y tiene su fecha, tiene lo que está pasando. Eso después se pasa pues, a una computadora, pero esto estábamos en un lugar donde no había electricidad, entonces no se puede hacer con computadora. Y tiene todos los detalles que uno puede tener. Nuevamente, nada fuera de lo común, papel y lápiz, es todo lo que uno utiliza. Ok. Y el siguiente método que utilizamos son las entrevistas. Queremos obtener información oral y personalizada. Ay, tengo que regresar, perdón. Y parte de este diario de campo, las partes que no les estoy enseñando tienen entrevistas, que tienen notas de las entrevistas que hicimos. Uno quiere información oral personalizada, quiere captar las experiencias de las personas y qué significan esas experiencias para las personas. No queremos probar hipótesis, pero queremos entender cómo experimentó la situación esa persona. Ahora que les he dado un contexto de cómo funciona esto, ustedes están pensando qué tiene que ver todo esto con la estadística. Pues lo que hacemos con los métodos cualitativos es que los métodos cualitativos nos ayudan a mejorar las encuestas en cuanto a que utilizamos los métodos cualitativos como las entrevistas y las entrevistas cognitivas para determinar cuándo hay problemas en las encuestas o si tenemos que hacer cambios o si alguien viene y nos dice, miren, esta pregunta no sabemos qué le pasa. Nosotros podemos hacer entrevistas sobre esas preguntas y les voy a dar ejemplos y podemos ayudarlos a determinar qué está pasando. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Las entrevistas cognitivas entonces son una herramienta para analizar cómo las personas entienden la pregunta. Y también los materiales de contacto. No sé si a ustedes les ha pasado que les llegue una carta y ustedes no entienden para qué es la carta. Les llega la carta y uno la lee y uno dice, yo no sé qué esta gente que quiere de mí. O es una pésima traducción, o es algo que uno sabe para qué es. Bueno, eso es parte de lo que hacemos, porque queremos saber cómo la persona entiende lo que se está haciendo. También queremos ayudar a los investigadores a determinar si hay problemas de las preguntas o de los ítems antes que se los manden a un montón de gente. Por ejemplo, en nuestro laboratorio probamos las preguntas con 10 personas antes que se las manden a 40,000 personas, porque es mejor que decirles, miren, esto no funciona, aquí se lo manden a un montón de gente. Una de las cosas es que nos interesa saber más cómo llega la persona a la respuesta en sí. Les voy a dar un ejemplo. Generalmente es un entrevistador. Lo que queremos es que la persona nos llene la encuesta como lo haría en su casa o donde sea y luego le hacemos un montón de preguntas. Y lo que queremos saber son dos cosas. Si la pregunta mide lo que el investigador se imagina que está midiendo y qué tan de fiar es esa medida. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esta cosa. El primer paso, generalmente como funcionan estas encuestas es teóricamente de esta manera. Un investigador dice, yo quiero entender el uso de alcohol en los jóvenes. Y me da alguien fondos para hacer esta investigación. Entonces vienen y dicen, eso es la etapa 2, sería, tengo que determinar los conceptos. ¿Qué significan estos conceptos? Los conceptos en este caso serían el uso de alcohol y quiénes son los jóvenes. Ustedes no se imaginan lo difícil que se decía la gente quiénes son los jóvenes. Entonces, ven que los conceptos tienen que ver con la idea principal, con la etapa 1. Y luego dicen, entonces ahora ya que decidí qué es esto, hago un montón de preguntas.
y terminan su proceso y hacen sus preguntas. Y generalmente con lo que terminan es una cosa como esta. Estas son preguntas, todo lo que van a ver el día de hoy son preguntas que han utilizado lastimosamente. La pregunta de arriba es del, aquí tengo el lugar. O sea, esto lo pueden buscar en internet y van a ver todas las preguntas. Y todas las preguntas son así. Esto es del NIH, que por cierto, se los he dicho a NIH lo terrible que son sus preguntas. El NIH pregunta, y esta la han traducido en español también, y la traducción es peor. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces ha tomado bebidas alcohólicas? Y de ahí le describen a uno que es una bebida alcohólica. Le dicen a uno la cantidad de la bebida, 5 onzas, o un shot. Y de ahí le dan a uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 opciones. Nadie se acuerda. ¿Cuál es el primer problema de esto? 12 meses. Para ustedes, ¿qué son 12 meses? 12 meses son de hoy a el 8 de octubre del 2014 o de hoy al 1 de enero de este año. Y hay quienes así lo dicen. Cuando les preguntamos, dicen, no, es que yo solo conté los días, el tiempo del 1 de enero a ahora. Primer problema. Hay quienes ni leen la parte que dice 12 meses. Empecemos por ahí. Y luego nos dicen, pero mire, ¿y si solo me tomé media cerveza? ¿Eso cuenta? ¿Y si solo me tomé así un sorbo? ¿Eso cuenta? Y luego las opciones, son demasiadas opciones. Entonces, pero el investigador lo que piensa es que esto está excelentemente bien explicado para ellos, pero no. Y luego la siguiente opción, la siguiente pregunta, que es la de abajo, la pregunta 2 esta es mi favorita. How many days in the last year have you consumed any alcohol? ¿Cuántos días en los últimos 365 días ha usted consumido bebidas alcohólicas? Esa pregunta estaba en una encuesta que me dieron a mí. Y nosotros le hicimos esta en uno de nuestros laboratorios y le preguntamos a cada persona, mire, nos daban un número. Le decimos, mire, ¿cómo determinó usted ese número? La mayoría de la gente nos decía, yo me lo inventé. ¿Cuántos de nosotros te recordamos cuántas veces hemos hecho en los últimos 365 días? Nadie. O sea, muy poca gente se acuerda. Y realmente cuando me hicieron esta pregunta en la encuesta, yo me lo inventé también. ¿Para qué voy a ser mentirosa? Yo ni conté los días, yo me lo inventé. Entonces, esto no nos va a dar información que sea buena información, porque una pregunta tiene tanta información que confunde. Y la segunda pregunta no tiene suficiente información para que la persona que está respondiendo pueda responder. Entonces, lo que hacemos, lo que generalmente sucede es que el investigador de esto llega con nosotros y nos dice, miren, esto es un desastre. O sea, no sabemos qué está pasando. Entonces, regresamos a nuestro marco. Entonces, llegan con las preguntas y nos dicen, no sabemos qué está pasando. Pasamos a la etapa 4, que son las entrevistas cognitivas. Agarramos las preguntas en las que tenemos problema y llevamos a 10 personas al laboratorio, una por una, y les preguntamos, bueno, ¿qué piensa usted que le está preguntando la pregunta de cuántos días en el último año ha tomado usted bebidas alcohólicas? Y nos dicen, pues, no sé. Y les preguntamos también, ¿cómo calculó usted cuántos días, cuántas bebidas? Ahí fue que nos enteramos, me lo inventé, no era solo yo la que me lo había inventado. Y así ayudamos al investigador a rediseñar sus preguntas. Y regresamos a las preguntas y volvemos a hacer las preguntas. Algunas. Y a veces resultan en rediseños como este. Ya lo convirtieron al español
No estoy totalmente convencida que me guste, pero bueno, algo es algo. Le agregaron dibujos, que la parte visual pensamos que tal vez podía ayudar. El elevador necesita una señal. Y las preguntas, en vez de tener todas las opciones, las cambiaron a cada pregunta tiene todas sus opciones, para ayudar a la que la persona pueda responder. Esa es una de las cosas que hacemos, que ayudamos a las personas que puedan hacerlo. Entonces, lo que nos interesa va a ser 4 cosas. Entender cómo las personas interpretan la pregunta, qué tipo de información necesitan para poder responder a la pregunta. O sea, si yo le voy a preguntar a alguien, ¿cuántas veces ha ido usted al doctor en el último año? Tenemos que saber cómo se acordó esa persona de toda esa información. ¿Cómo decide la persona responder? No sé si tengo aquí las preguntas del... sí la tengo. Ya les voy a enseñar la pregunta. Y el proceso de cómo responden, o sea, cómo deciden dónde van a poner su respuesta y si existe una opción para ellos. Entonces les voy a enseñar ejemplos de cada uno de estos problemas que tenemos. Nuevamente, estas preguntas todas existen, por cierto. Entonces, la comprensión e interpretación de la pregunta, esta es de una encuesta que se llama Safe and Supportive School Grantee Survey. La pregunta inicial era students at the school are often cyberbullied. Entonces nos dijeron, miren, esta pregunta ya está validada, la peor cosa que me pueden decir, y traducida. Pero esta fue la traducción que nos dieron. Y obviamente cuando esto lo pusimos en el laboratorio, ninguno de los niños podía determinar que eran intimidados cibernéticamente. Porque la traducción está bien. Cyberbullying es intimidación cibernética. Pero nadie entendía. Entonces, después de mucho, llegamos a la conclusión. Bueno, larga historia, pero el cliente no quería cambiarlo. Entonces lo cambiamos y cibernéticamente convencimos que cibernéticamente, yo no conozco adolescente que diga cibernéticamente, a menos que haya alguno, que teníamos que decir internet. Entonces la cambiamos por acosados por internet y mejoró. Eso es lo que hacemos. Tuvimos que preguntar porque nadie entendía esa oración, esa palabra, intimidados cibernéticamente. Entonces llevamos adolescentes al laboratorio y les preguntamos, miren, ¿cómo entienden ustedes esto de intimidados cibernéticamente? Nadie lo entendía. Entonces terminamos con esta versión. ¿De qué se tiene que recordar uno para poder responder a la pregunta? Este es algunos de ustedes tal vez hayan tomado esto o se recuerden o lo hayan usado los datos para su trabajo. El Youth Risk Behavior Surveillance System. La versión en inglés está de un lado, la de español está del otro. En los 7 días pasados, primero la gramática de esta pregunta. Pero ve, durante los días 7 pasados, ¿cuántas veces bebiste jugos, zumos de frutas al 100%, como de naranja, manzana o uva? Ya me distraje de la pésima gramática, primero que nada. No contar ponche, Kool-Aid, bebidas deportivas ni otras con sabor a fruta. ¿Quiénes de ustedes saben si el jugo que se tomaron es 100% de jugo de naranja? Levanten la mano. ¿Quién sabe realmente si el jugo es 100% de naranja? Levanten bien la mano. 100%. 100% de fruta. Levanten bien la mano, por favor. Todas las personas que tienen levantada la mano son adultos. Y esta pregunta es para adolescentes. He ahí el problema. Ningún adolescente, o sea, pocos adolescentes se van a poner a leer la etiqueta para ver si es 100% de jugo. Porque número uno, o no lo compran, o se lo dan en la escuela, o realmente no les importa. Porque, ¿qué les va a importar? O sea, no es algo que le importe a un adolescente.
pero esto lo escribió alguien de 45 años en un laboratorio del CDC. Y nuevamente regreso, la gramática. Bueno, eso es un excelente, para mí es uno de los mejores ejemplos. Pero no hemos logrado que la cambien la pregunta esa. Ok. ¿Cómo decide uno cómo va a responder? Esto es del Rapid Assessment of Physical Activity. Esto es, hago actividades físicas vigorosas cada semana, por lo menos 3 días por semana o menos de 20 minutos diarios en esos días. Empecemos porque yo quiero decir que sí, pero realmente no lo hago. Cuando voy al doctor le digo que sí, pero la realidad es que no lo voy a hacer. Esta es una de las preguntas en las que la presión social de que uno debería de hacer ejercicio lo lleva a uno a querer decir que sí, pero la realidad es que uno realmente no lo hace. Entonces, es una de esas preguntas que tenemos que pensar cómo hacerlo. Y luego está el otro problema, que puede ser que la persona a veces lo haga y a veces no lo haga. Y no hay opción entre sí y no. No hay a veces. Solo nos dan opción de sí o no. Y tal vez alguien como yo que lo hago porque lo hago, pero a veces paso 2 semanas sin hacer nada. No hay opción para alguien como yo. Por eso escogí esta pregunta. Yo sufro con estas preguntas cada vez que me las hacen. O dibujo ahí en medio a veces. No es la manera de hacerlo. Ahora la segunda parte es ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestras traducciones sean mejores? Porque generalmente tenemos estas traducciones que son terribles. Les tengo 2 dibujos recientes que me he encontrado en la calle. El primero está en mi edificio. El segundo está en una construcción cerca de donde trabajo. Yo tengo una colección de estas tragedias. El hecho es que esto no es malintencionado, pero Google Translate hace esto. Google Translate es nuestro peor enemigo cuando es en cuanto a las encuestas. Porque Google Translate lo que hace muchas veces es hacer una traducción palabra por palabra. Gramaticalmente no hace lo que tiene que hacer, como es la primera opción. Y la segunda probablemente no tenían spell check en español, por eso lo hicieron así de mal. 2 ejemplos, tengo muchísimos más. Esto me lo voy a saltar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué queremos hacer en el laboratorio para saber si esa traducción está bien hecha? Porque sabemos que la diversidad de idioma es muchísima. Hay gente en Estados Unidos, hay gente de Puerto Rico, hay mucha gente de México. Hablamos distinto. Entonces, queremos saber cómo interpreta la persona respondiendo a la encuesta a la traducción. O sea, ¿entiende la persona la traducción? Y la segunda parte tiene el mismo efecto. O sea, estamos diciendo lo mismo que en la versión original. Entonces, lo que hacemos y los problemas que realmente pasan son los siguientes. Tenemos 3 problemas graves. 1, problemas de traducción, que realmente hacen la traducción mal hecha. Les voy a enseñar un ejemplo. Problemas de comprensión, que las personas no entienden el concepto. Y problemas de conceptuales que no tienen nada que ver con el idioma. Que no es culpa de la persona que está respondiendo ni de nadie, sino que es un problema generalizado. Entonces les enseño. Este realmente es uno de mis favoritos. Yo trabajé en esta encuesta, por eso me encanta usarlo. La versión en inglés, how are you related to the person on question 1? Entonces esto era una encuesta en la que le decían a la persona que diera quiénes viven en su casa y ponía persona 1, persona 2, persona 3. La siguiente serie de preguntas era how are you related to person in question 1? Entonces decían cuál era su relación. Esta era la traducción que estaban usando.
Así es. Y me decían, es que mire, esa gente no entendemos por qué no lo pueden hacer. Bueno, señores, es que no lo podían hacer porque la pregunta era distinta. Y aparte de todo, no me creyeron. Me decían, no, es que usted habla otro español. Bueno, para poder lograr que me creyeran, tuvimos que hacer 10 entrevistas cognitivas y mostrarles que las personas, o sea, esto es totalmente ridículo, por cierto, que la persona que estaba leyendo esto, realmente lo que le estábamos preguntando es cómo se lleva, o sea, qué tal le va con la persona 1. Entonces nos decían, ¡ay, de maravilla! ¡Ay, me acabo de casar! ¡Ay, no, mi hijo me vuelve loca! No, ya no lo aguanto, es un drogadicto. ¡Ay, no! Mire, esa mi tía es re linda. No, nos llevamos súper bien, súper bien. Nada que ver con esto que queríamos saber. Eventualmente, pues después de mucha discusión, cambiamos la pregunta. Entonces, esto es un problema de traducción, que la traducción está mal hecha. No sé, realmente, ni les cuento la historia, pero esto sucede. Entonces, esta es la primera cosa que hacemos en el laboratorio. Porque muchas veces las traducciones las hace alguien que no es experto, que no sabe, que usa Google Translate. O no sé quién las hace. Yo sufro a veces. Bueno, nuestro segundo, y este es otro ejemplo. Ahí se los dejo. Teóricamente, esta es la misma encuesta. Este es el exit interview. Cuando a una persona le dan un DUI en Arizona. La versión en inglés está de este lado, la versión en español está de aquel lado. Estas son 2 encuestas distintas. Uno no puede comparar la información la una con la otra. O sea, en la versión en inglés están preguntando sobre su GED. En la versión en español no se entiende la pregunta del GED. Y esto suele suceder. Entonces nuestros resultados en cuantitativos son completamente distintos y no hay comparabilidad en las preguntas. Entonces el analista tiene los datos y nos dice, ves que aquí están los datos, pero su instrumento está mal hecho. Entonces en el laboratorio vamos y primero que nada tenemos que revisar la traducción. Si hay un problema de traducción, pues lo componemos. Y luego, si hay un problema de que tenemos que hacer laboratorios cognitivos, pues lo hacemos. Okay, otro ejemplo. Problemas de comprensión. Este es uno de los problemas más comunes en los que la persona no entiende el concepto. Eso se da cuando el concepto no existe en el idioma o en la cultura a la que estamos traduciendo. Y tengo un ejemplo un tanto largo, pero voy a resumirlo porque se me acaba el tiempo. Esto es sobre una encuesta que nosotros hicimos todas las pruebas del clima escolar, y esto era lo que le preguntamos a los padres de familia. La versión que nos llegó traducida era nuevamente el acoso. El acoso, la intimidación de los estudiantes en esta escuela, actividades escolares, todo esto. Eventualmente nos dimos cuenta que lo que sucedía era que los papás estaban aprendiendo sobre el bullying, que es la pregunta, en la escuela. Y cuando agregamos, después de mucho pensar y lo que le hicimos fue que le dimos la pregunta esta a los papás y no entendían. Nos decían, es que yo no sé qué es eso, acoso o intimidación. Bueno, no sabían. Entonces les dijimos, miren, si usted a su hijo lo está molestando, no lo dejan en paz, lo maltratan. ¡Ah! Eso es bullying. Entonces agregamos bullying. Problema resuelto. Se dejaron de confundir. Entonces agregamos bullying ahí en paréntesis. A ningún traductor le gustó esta opción, pero yo no soy traductora. A mí me interesa que la señora que va a responder esto o el papá que va a responder esto entienda, no que la Real Academia Española le guste.
la palabra bullying. Así que así se quedó. Y esta es la versión que estamos usando ahora para bullying. Y usamos bullying en la versión para los niños también, y los niños entienden bullying y dicen bullying. Así, ¿qué? Eso usamos. Esto es un ejemplo de que no entendían el concepto, no era que los niños no supieran que era bullying, era que no había una traducción para bullying, que ellos tuvieran acceso, entonces usaban bullying. Bueno. Y el último es que a veces que hacen una traducción tan literal que la persona no entiende. En este ejemplo, la última opción aquí de inglés es not in school. Y aquí la habían traducido literal, no asiste a la escuela. Pero en las encuestas en español generalmente dicen ninguna. Entonces los papás se confundían y decían, yo no sé, y la dejaban vacía. Lo cambiamos simple y sencillamente y pusimos ninguna. Se dejaron de confundir. Súper sencillo. No tenía nada que ver con ninguno de los otros problemas. Bueno, ya me dijeron que me tengo que apurar, así que les voy a decir lo del web. Esto se pone muy interesante cuando agregamos la parte del web. Aquí les tengo una foto. El 86% de los latinos tienen teléfono celular. Los latinos utilizan su celular muchísimo más que ningún otro grupo. El 72% de los latinos tienen computadoras, que es mucho menor que ningún otro grupo. Y es menos probable que sean dueños de una computadora en su casa. Entonces lo que sucede es cuando se diseñan las encuestas, lo que se hace es que dicen, es que no lo van a hacer en su casa en computadora, entonces no hacen el diseño. Pero la parte que no se les ocurre es que lo van a hacer en su celular o en su tableta. ¿Por qué? Las tabletas y los celulares son como la gente está accediendo a la información. Entonces, es un gran problema porque la gente dice, es que yo lo voy a llenar, pero lo voy a llenar en mi celular. Así es como voy a llenarlo. Y esto lo vemos muchísimo. Por cierto, el otro patrón que vemos es que adultos mayores están aprendiendo a utilizar esta tecnología para comunicarse a largas distancias con sus familias. Por eso les puse esta foto. Ese, por cierto, es mi papá. Y mi sobrina le está enseñando a cómo usar su iPhone. Que no puede. Pero ahí va. Y esto es, pero ¿cuántos de ustedes tienen un papá, una tía, un vecino, una persona en su vida que esto es lo que hacen regularmente? O sea, esto es un patrón muy común porque es la manera en la que se están comunicando, especialmente cuando se dan cuenta que pueden usar, ¿cómo se llama esto? El video chat. No hay quien los pare a sus abuelos, que pueden ver a los nietos, que pueden ver. Entonces, esto es un patrón. Y no estamos diseñando las cosas para esa población. Entonces, lo que sucede es que señores como mi papá y como muchos otros me dicen, ay, mija, quiero hacer esto, pero mira, no se puede hacer. Entonces, ahí estamos haciendo las cosas con él. Mi sobrina le estaba enseñando cómo bajar los apps. Y ahí está feliz él con sus apps ahora. El WhatsApp fue el final de mis días, todos los días me escribe ahora. Pero lo que sucede es que diseñan las cosas solo para el web. Entonces, cuando un señor como mi papá o muchos otros lo abren en su teléfono, ven esto. Entonces tienen que va a mover las cosas, que aquí, que allá, y es súper difícil para ellos. Lo que queremos hacer es que la versión web también se pueda modificar al teléfono o a la tableta. Y aparte de eso, que no pierda el modelo como se ve en la pantalla. Pero el hecho de que nos dicen muchas veces que miren, que es que la población latina no llena sus cosas en el internet, no es que no lo llenen o no lo quieran llenar, tienen acceso, están accediendo a todas esas cosas. Es que no estamos diseñando las cosas para darles la accesibilidad que necesitan. Entonces, este es uno de los, esta encuesta la estamos probando, ahora está en piloto con nuestro grupo. Y ustedes lo ven y dicen, esto no tiene nada de maravilloso, pero esa es la gracia, porque es tan sencillo.
que las personas pueden accederla. Entonces, simple, le dice, miren, estas son las instrucciones, ponga su PIN, entre, y la persona al abrir esto en el app, no hay gráficas que no lo dejen comprimirse, entonces se comprime en la pantalla. Y cuando se comprime, permite que la persona lo pueda utilizar en su teléfono y llenar las preguntas en su teléfono. Y eso es lo que hemos hecho, porque sabemos que la gente lo va a utilizar en su teléfono. Y esa ha sido nuestra solución para hacer esto. Y otra de las cosas que hacemos es que hacemos tests para uso. Entonces, no solo diseñamos esto y vemos cómo funciona, sino que llevamos al laboratorio a gente, todo tipo de personas que hablan español. Le decimos, bueno, ¿cómo va a llenar usted esta encuesta si le llega un correo electrónico a la escuela? Pues yo lo voy a usar en mi teléfono. Entonces les damos un teléfono, como el de ellos, usan su teléfono, por eso traigo mi teléfono aquí. Bueno, entonces aquí le mandamos el mail y en el laboratorio vemos cómo lo hacen para ver si se quedan trabados y componemos el lugar donde se quedan trabados antes de que salga al campo o en las computadoras o en donde sea. ¿Por qué? Porque si una persona se queda trabada, se van a quedar trabadas un montón más. Y eso lo sabemos. Entonces, media vez hacemos esas pruebas, sabemos que estamos mejorando el producto. Y esta pantalla que ven, hicimos como 100 entrevistas con padres de familia y llegamos a la conclusión que esto era lo más sencillo que podíamos usar para que los papás pudieran entrar a las encuestas. ¿Este es de los papás? Sí, este es de los papás. Ok. Entonces, esas son mis conclusiones. Lo último que voy a decir es, esta es un área súper interesante, bastante nueva. Habemos muy poca gente haciendo este tipo de trabajo. Y tiene un poco de todo. Tiene parte cualitativa, tiene parte de web, tiene parte de diseño en el web, y cualquier persona que le interese hacer esto es un área de muchísima apertura en los laboratorios donde estamos trabajando. Entonces, eso es todo lo que voy a decir. ¿Preguntas? ¿Estamos? Muchas gracias, Ana. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Hay 2 ujieres que tienen los micrófonos inalámbricos. Por favor, levante la mano el que vaya a hacer alguna pregunta para que entonces la ujier pueda ir donde ustedes y la doctora Sandoval esté aquí, pues poder contestarlas. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, usualmente cuando las personas están contestando encuestas, tienden a cansarse. ¿Cuál es un tamaño de encuesta promedio que usted piensa que sería idónea para evitar la fatiga de la persona que está contestando? Pero en el laboratorio, para las entrevistas cognitivas, usamos nosotros lo hacemos con tiempo en entrevistas cognitivas. Usamos 1 hora. Me refería a las encuestas ya terminadas. Ya cuando terminadas. se le van a dar al... Todo depende. Es que todo depende de todo, porque tenemos encuestas en las que una persona puede hacer 100 preguntas y no tener problema. O una persona, una vez me acuerdo que alguien quería hacer una encuesta e hicimos las entrevistas cognitivas y los participantes podían llenar 5 preguntas. Entonces tuvimos que rediseñar todo. Es que depende de la carga cognitiva de que tenga la encuesta. Porque si, por ejemplo, a una persona le voy a preguntar, mire, ¿cómo se siente del clima? ¿Cómo se siente de sus zapatos? Es distinto a que si le voy a preguntar, ¿cuál, por ejemplo, información de su seguro médico? ¿Y cuáles los detalles? Porque eso va a tener que ir a buscarlos, va a tener que regresar, va a tener que hacer esto. Entonces, depende muchísimo de la carga cognitiva del proceso. O sea, no hay así como un número. Pero entre más corta, mejor. De nada.
Buenos días, mi nombre es Leida Vega de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Gracias por su presentación. Me gustaría saber dos cosas. Una, si verifican encuestas en español de un país para atemperarlas al español de otro país. Y otra, ¿qué argumentos nos puede dar sobre el valor científico de la investigación cualitativa versus la cuantitativa? Primero voy a hablar de lo del idioma. Esta es una de esas cosas súper difíciles, porque esto se lo decía yo a alguien en un foro más pequeño ayer. En Estados Unidos, que pues, yo trabajo en Estados Unidos, el gobierno federal nos ve como un solo idioma. O sea, ellos dicen, miren, aquí hay que hacer una traducción, usted haga una traducción y puede ser con Google Translate, o puede ser con español puertorriqueño, puede ser con español argentino o español de España. Ellos lo que quieren es una traducción. Es mi responsabilidad ver que esa traducción esté suficientemente neutralizada para que la mayor parte de personas puedan entenderla. Entonces, lo que nosotros hacemos como protocolo es que se prueban todas las versiones. Lo que hacemos, se prueban en 3 áreas geográficas en Estados Unidos. Se prueban en Washington, D.C., en Texas y en el norte de California, en el Bay Area. Tenemos gente en Sacramento y en San Mateo, que es en San Francisco. Entonces, el objetivo es eso, es tratar de ver que todo se pueda manejar de una manera lo más neutral posible. Por supuesto, no podemos hacerlo. En un mundo perfecto le diríamos, mire usted, ¿cuál es el español que usted utiliza? Pero aún alguien como yo, que soy guatemalteca, hablo con un idioma tan mezclado entre el Spanglish y vivía con mexicanas un tiempo, y de ahí se me pegaron palabras ecuatorianas. Entonces, ya nadie habla, o sea, quienes hemos emigrado, ya nadie habla, aparte de Jorge Ramos, que él se habla puro mexicano, pero el resto de nosotros nadie habla de su puro idioma. Entonces, en ese proceso de migración tenemos que nosotros ver cómo neutralizamos. Ahora, neutralizar no es de así como apagar, sino que represente a todos, que nos represente. Y la parte científica, diría que para mí son dos procesos separados. O sea, yo no puedo cuantificar la parte cualitativa. Y un investigador cuantitativo no puede volver sus números cuantitativos dentro de un mundo cualitativo. Lo que nosotros estamos haciendo es profundizar cuando hay una encuesta, un problema, tratar de encontrar dónde está el problema. Cuando hay una pregunta que nadie sabe por qué está pasando lo que está pasando, nosotros encontramos el problema y lo tratamos de resolver. Anoche, creo que fue anoche, en el foro di un ejemplo de que en algún momento se dieron cuenta, dijeron que más del 10% de los latinos eran bisexuales. Entonces nos dimos a la tarea de determinar por qué el índice de bisexualidad en la población general es menos del 1 o el 2%. La respuesta es muy sencilla. Nadie probó la pregunta. Bisexual, dos sexos. O sea, las personas oían bisexual y pensaban que esos bi eran de 2. Entonces decían, yo soy bisexual, me gusta relaciones sexuales entre 2 personas. Y no sabían que bisexual era otra cosa. Se hicieron bolas. Nadie probó entonces nos llega alguien con preguntas que tienen tantos problemas y nosotros lo tratamos de resolver. Eso es un proceso totalmente distinto. O sea, yo no puedo sentarme a cuantificar y ponerle 0, 3, 4, 5, algo así. Es súper difícil poder hacer eso, porque son procesos cognitivos distintos. No sé si eso responde a la pregunta, pero eso es lo que hacemos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más tiene preguntas? Sí, allá hay una pregunta. Allá. Sí. Sí, claro, eso fue lo que no dije. Ay, perdón.
Eso fue algo que no dije. Tenemos, generalmente, cuando hacemos nuestras pruebas, cuando decimos, miren, vamos a hacer esto, pedimos que buscamos a gente que sabemos que van a ser aquellos que van a responder a las encuestas en español. Entonces, buscamos a gente que tenga high school o GEDs o menos, que es un grupo que sabemos que van a responder, que es la gente que es más probable que vaya a responder a las encuestas en español. Entonces, sí, tomamos todo eso en cuenta. Y al escribir las preguntas y hacer la traducción, se trata de que la traducción esté también a un nivel en que la persona lo pueda responder. Yo, como le digo al staff de mi oficina, les digo, mire, si mi abuela, que llegó al segundo grado de la primaria, lo puede entender, hemos logrado algo. Y eso es nuestro grito de guerra, es que cualquier persona debe tener la capacidad de poder entender lo que les estamos diciendo. Si no, no sirve lo que estamos haciendo. Sí, tratamos de tenerlo en cuenta. ¿No hay más preguntas entonces? Yo sí tengo una pregunta, doctora. Ya hemos hablado sobre la importancia de los métodos cualitativos y recalcando en términos generales, a modo de resumen, ¿cómo usted nos podría a nosotros decir cuál es la importancia del método cualitativo y quizás específicamente de esta metodología para lo que la mayor parte de las personas que son del mundo cuantitativo hacen todos los días? ¿Cómo usted podría cerrar esta conferencia diciendo cuál es esa importancia? Bueno, una de las cosas que para mí es importante es, y como muchos de las personas cuantitativas llegan a hablar con nosotros, es cuando tenemos datos o quieren mejorar una encuesta o vemos que hay un problema con el diseño. Entonces, para mí esa es la importancia, que podemos adentrarnos y entender más cómo un concepto se entiende y cómo lo va a entender la población en general y crear mejores preguntas para poder levantar datos, que es lo que uno quiere. Aquí lo que todos queremos es tener datos, mejores datos, y que la persona que responda a esa pregunta nos da la información que queremos. Ese es el objetivo general. Las entrevistas cognitivas lo que nos dan es la información para hacer mejores preguntas, porque queremos que la señora o el señor nos diga, mire, esto es lo que yo entiendo como este concepto, pues, y esto es lo que yo entiendo como 7 meses, esto es lo que yo entiendo como enfermedades del corazón, o lo que sea que estamos tratando de determinar. ¿Esto? Excelente. Pues le queda un aplauso a la doctora. Muchas gracias. Sí. Así que, como hemos visto, los métodos cualitativos, con L, son sumamente importantes aún para los que son cuantitativos, debido a que, como bien les explicó la doctora, no importa si nosotros tenemos un cuestionario muy bonito y tenemos datos para entrarlos en un Excel, en un SPSS, en R, en donde fuese, y hacemos unas tablas de frecuencia bien bonitas, si la pregunta que se hizo originalmente en esa encuesta no tiene la validez necesaria, esa información realmente no tiene la utilidad y no representa lo que nosotros queremos realmente buscar en esa pregunta de investigación. Así es que, continuando con nuestro programa de hoy, vamos entonces a hablarles de lo siguiente. Hemos escuchado muchas ocasiones probablemente sobre un término que le conocen como Big Data. Ese término se refiere a un concepto que quizás no todos lo tienen claro en sus mentes, inclusive los que trabajamos con datos día a día. ¿Qué significa Big Data? Significa
literalmente la traducción grandes datos, ¿verdad? No necesariamente eso significa que usted tiene que ser gigante para manejar datos gigantes. Eso no significa que son un montón de datos apilados y ya. Probablemente tiene un significado más profundo lo que es Big Data y lo que se puede hacer con eso. Así que, para poder aclararnos más ese concepto, vamos a hablar ahora sobre los métodos para evaluar y trabajar con Big Data y con medidas de panel. Y para eso tenemos el honor de tener con nosotros aquí a Ben Wood, quien es director de investigación y ciencias de datos en Nielsen. Ha diseñado instrumentos para medir las características de los mercados de televisión para varias empresas y sus patrones de cambio. Dirige esfuerzos para investigación y desarrollo para transformar esos datos y utilizarlos para análisis de predicción. Anteriormente, laboró también en Nielsen como líder emergente asociado para negocios globales. En esta etapa realizó análisis macroeconómicos para diversas compañías alrededor del mundo, entre las que se incluyen la corporación Disney y conglomerados de empresas en Shanghái, China. Wood posee un bachillerato en matemáticas de Hillsdale College y una maestría en matemáticas industriales de la Michigan State University. En su presentación nos hablará de la evaluación del análisis de Big Data o datos grandes y cómo pueden utilizar para la medición o cómo se pueden utilizar estos datos para la medición de eventos en forma inmediata. Así que voy a dejar con ustedes, sin más preámbulos, a Ben Wood. Please, Mr. Ben Wood, can you come to the podium, please? You can use these arrow keys and go up and down if you want. Okay. Also, you have a bottle of water if you want. Okay. 2, 1, 2, 3 times. Thank you. Thank you, and good morning. I want to start by saying thank you to my hosts, Dr. Mario Marazzi Santiago, Dr. Alexis Santos, and the Puerto Rican Institute of Statistics for inviting me here today and being such gracious hosts. It's an honor to share the stage today with so many brilliant minds. You'll hear from all of them as the day progresses, and to talk to you about such an important topic. Statistics are very near and dear to my heart, and they're at the core of what we do at Nielsen. My topic, as was introduced, was originally called Methods for Evaluating and Working with Big Data and Panel-Based Measurement. It's quite a long name for the topic, and as I started to think about it and what we really do at Nielsen and panel research in 2015, you really can't think about panel research without thinking about big data. So I changed the title to Modern Consumer Panel Research, and you'll see why those two topics are very intertwined as we go through this. So first, as a show of hands, who here has heard of Nielsen? Let's see, maybe 5%. Who knows what we do? Would anyone like to volunteer to share what we do? Okay. Well, then I'll go ahead and give you an introduction to Nielsen. To introduce my presentation, the first thing I'm going to do is tell you what our company does and why statistics are at the core of our business that's been around for over 90 years. I'll tell you a little bit about myself, and then I'll go into the challenges that we currently face in panel research. I'll get into a little case study that shows you how we're innovating in behavioral projection to meet some of these challenges. I'll talk a little bit about using big data with panels. Due to time, I'm actually going to skip topic 5, so we won't talk about using a true source to evaluate big data quality, but I think there are several topics that we'll touch on that later today. And then finally, we'll talk about calibrating and completing third-party big data using a panel.
The Nielsen's mission is to provide the most complete understanding of consumers worldwide. We've been around doing this for over 90 years, and we're in over 100 countries. So it's not surprising that at least some people here have heard about us. We've been doing this for a very long time. And what this really means is understanding what consumers do, what they prefer, what their days look like, what they watch on television, what they listen to on the radio, and what they buy. We believe that our goal is to really simplify complex behavior. Think about what a person might do over the course of a day. They might wake up, read the news or watch the news on television. They might get on their phones to check social media, to look at what their friends are posting on Facebook. And then on their way to a statistics conference, they might buy a bottle of water. All those actions are data points, and they all happen within the first hour of waking up. So our goal is to bring together all these data points and provide a complete view of what consumers are doing. And we do this through creating high-quality statistical panels. My role at Nielsen is to lead product research for these panels. I mentioned earlier that integrating big data with panels is one of the most important topics in modern panel research, and my goal is to design and research products that do just that. I focus on products that involve TV ratings, products that involve radio behavior, anything with media, whether you're exposed to an advertisement online or on television. So the panel research is a little bit different from survey research, as Dr. Anna talked about. And I'll get into some of the unique challenges that we face in panel research. They generally apply to a lot of other things. So let's look at this example. This is just kind of a colorful illustration of what our panel is and what we might be doing with it. So we have these 5 different types of people represented by 5 different colors, and we're represented in perfect proportion. And maybe some of those, the different colors represent different ages or different preferences of those people. Maybe some of those are people who really like to watch TV, and maybe some of those are people who don't like to watch TV. So lots of different things represented there. And here are the behaviors that, in the past we might be trying to measure. We want to know, are those people buying from certain stores, and what are they buying there? Are those people watching certain programs on TV? What are they listening to on the radio, on the way to school or work? But we have these pressures coming in from all different directions that are causing us to have to adapt and apply new statistical techniques in order to measure the same things. The first is declining cooperation and participation rates. It's 2015, everyone's on their phones all the time being asked to do survey X, Y, and Z, and when our recruiter shows up to the door and asks them to join a panel, it sounds like a big commitment. So suddenly some of our panel is erased. Challenges in obtaining true probability samples. Now, you could say, well, why don't you just go recruit somebody else? But if you think about it, these might represent behavioral differences in panelists. And so a panelist who is, or he's not a panelist because he doesn't respond and does not accept our request to be measured, is going to be behaviorally different in some ways, probably, than the next person we ask who says yes to be in the panel. So then suddenly we might be missing certain behaviors in our panel. And then finally, fragmentation of behavior. So we're already trying to measure these 3 things with a challenged panel. And then the internet hits, and suddenly you can do a million new things. You can watch TV, not only on your TV, but on a smartphone, on a laptop. You can buy things on your laptop. You can buy things with your phone. Recently, Domino's Pizza created a method where you can send them an emoji via text or Twitter, and they'll deliver you a pizza. It's insane, and we have to measure it. Yes. So I want to go into, before we get into the real big data example, I want to go into some of the statistical techniques that we're using to adapt to some of these challenges. I'll start by talking about our consumer panel. This is a picture of the US, but the panel is in many, many different countries worldwide, and we're using this technique in many, many different locations worldwide.
So the basics of sample projection. If we want a representative panel, what we go out and do is define our population. We know what the population of the US looks like in terms of age, income, gender, race, ethnicity, all these different things, and we know that to a very granular geography level. So what we want to do is go into those geographies and recruit homes in such a way that our sample is going to look like that geography. And then when you roll up to the total US, the sample in the total US looks like the total US. This is very basic panel design, but it's also incredibly, incredibly important. And this is the reason we've been able to survive for 90 years providing this data. With carefully controlled panel design and measurement, our clients can be confident that the answers they're getting from us are the truth. So here are some of the things that we're going to control on when we're sampling these panelists. We have a demographic design and a geography design. And as I mentioned, we're going to control on things like household size, income, this head age, which is the age of the leader of the household. We're going to control on whether that leader of the household is a female or a male, the education that person has received, and many, many other variables. So demographically, we get very granular and control on all these things within very small market areas. So we'll control on them at a city level, we'll control on them at even sometimes an individual block level. So if we have 2 or 3 panelists in a block, we want those to represent what the city block looks like. So we know when we are putting this together that it's going to be demographically representative. So let's talk about what it is this panel does. We are going to recruit these people and keep them in the panel for a couple years and ask them that anytime they make a purchase at a grocery store or a convenience store or something like that, whether they're buying a soft drink or candy, basically anything with a barcode other than clothing, we want them to come home, and as they're unloading their groceries, they're going to scan the item with a scanner much like the clerk at the grocery store. This data comes back to us, and we use those demographic controls to project that purchase data up to the markets and up to the total geography. So we know what was bought, by whom, when, and where it was bought. And that way our clients who are selling these products know where they need to be in order to meet the demand that's there. If you are hungry for a Snickers and there's no Snickers around, that's a big problem for clients. They want to be able to meet that, and we help them do that. So we're asking panelists to scan their purchases. But we end up with this phenomenon of missing behavior. Say, for example, and all the examples in this deck are completely made up, but they are representative of what we actually face. We have 2,000 panelists in a city representing 2 million population. That's a pretty big sample for that size of population. And our panelists average 4 Coca-Cola purchases per person. Well, we use simple math to project this. If we don't allow for differential weights, just say they're weighted all the same. 2,000 panelists means that every panelist represents 1,000 people, and they buy 4 Coca-Colas each, so we end up with 8 million Coca-Cola purchases. The problem comes when the retailers in the store send us their data. And we see that in that city, 10 million units of Coca-Cola were sold. We can't really argue with that because it's scanned data from the stores. They scan everything as it goes out of the store, and we know that that's the truth. This problem can be generalized by saying that sometimes data from panelists showing what they bought, when they bought it, and where doesn't add up to data from stores showing how much they sold. Now you might say, well, maybe it's people going into the city, buying, and then leaving. But if you look at the total level, and that's not true, if the scan data doesn't add up to the total purchase data, then you have a little bit of problem and you have to get creative with it. So what's really going on here? I'm going to share a story from my family to illustrate this. My brother used to travel a lot for work, and we'd sometimes go places together on the weekends. So
I get in the car, and every single time I got in the car, I'd see a Snickers wrapper in the console. And after maybe a month or two of this, I said, Will, you really need to throw this out. The Snickers has been here forever. And he said, no, I bought that 2 days ago. And I thought a little bit and asked him, how often do you buy a Snickers? Because it had been in the car every time I'd seen him for 2 months. And he said, thought about it, probably every 2 or 3 days. But don't tell my wife. And then a little bit later, maybe a year later, I was talking to his wife at a family dinner. And she mentioned, she does the grocery shopping for the family. She mentioned that every single time she had gone to the store in the last 2 years, she had bought a York peppermint patty in the checkout line and eaten it and thrown away the wrapper before she got out of the store. She says, but don't tell my husband. So what does this mean for us? What does this mean other than my brother and sister-in-law share a affinity for candy that is very secret between the two? This is what happens a lot with panelists. We're asking them to scan everything that comes out of the grocery store. But somebody who buys something at a convenience store because they're hungry isn't going to keep the wrapper and take it inside when they get home and then scan that wrapper. So we've lost that purchase. We've lost that purchase, and we don't even know that they went to that convenience store. Furthermore, if you buy something after a long shopping trip because you're hungry, you eat it while you're in the store, we know you went to the store, but your basket of items looks different than it actually was. We would love it if everyone who came to a statistics conference and bought a bottled water on the way to the conference kept that bottle with them all day, came home and scanned it, but it's just not going to be the case. So what do we have to do? Well, we know what our panel's telling us, and we know what the truth is. Our panel, the behavior we observe is truth, but there might be something missing. And so we designed this method using the same concepts that we use to project demographics to project our behavior. We're going to look at the panel data and look at the targets and break those targets down by the channel, i.e. whether it was a grocery store, convenience store, those kinds of things, the product type, whether it was a candy bar or a soft drink, and the brand and the location and the time period. So we have a lot of targets there, and we add up our panel data. Then we're going to develop individual factors for those trips that our panelists took to grocery store A or convenience store B in order to make those numbers align. We're going to optimize for all those objectives by developing a behavioral projection factor. So what does this look like? Well, as a real example, our households tend to project very high on cat food. That means that not only are people that we get in the house in the panel more likely to give us to scan their cat food when they buy it, but they're also more likely than the total US to buy cat food to begin with. I don't know exactly what that means, but what it means for our projection is we have to weight those trips downward when they buy cat food, because that behavior is representing more than is actually happening in the universe. Likewise, when there's a convenience store trip, a very small basket, and we see certain items that we know are not adding up to the sales total, we project those upwards. And in this way, we can get our panel data to align much better with the scan data. What we're really doing here conceptually is saying, okay, we design this panel that's demographically very representative, and then we weight the demographics. We can't measure everyone, so we measure what we can, and we weight the demographics to what we know the total universe to be based on the penetration of those demographics in our panel and their abundance in the universe. And we're doing this same thing here with behavior. We have a panel that's demographically representative and behavior that's not entirely representative of the behavior that we're trying to measure. So we weight the behavior that we see, different shopping trips, according to its penetration in the panel and its abundance in the universe. So it's a two-concept approach that really introduces something
introduces behavioral weights. There's one remaining question that I definitely want to leave you with here. We have techniques to solve this, but now that we've introduced this new statistical technique to deal with the fact that our behavior doesn't always add up to the total, if we're projecting upwards, we suddenly have more Coca-Cola purchases. So how do we allocate those? Are we going to just give an additional 0.2 Coca-Cola purchases onto every person's trip? 0.25 in the previous example. That doesn't really make sense. You can't buy 1.25 Coca-Colas. Do we add them on to trips where they didn't have Coca-Cola? Do we make some of those 2 where there was 1 Coca-Cola purchase? If it's a convenience store, are we adding a trip altogether? So where does that go behaviorally? And then in a similar example, if we're projecting downwards and we want to look at the individual data and have it match up with what we see in the aggregate, or once we've projected, if we see 100,000 cat food purchases and we've projected down to 80,000, where do we take those 20,000 from? I want to leave you with that question. So we talked a little bit about how we adapt statistically to some of the trends and changes in panel measurement as people get busier and as there starts to be more behavior to measure. And now I want to talk about the future and what is really at the heart of what we're thinking about at Nielsen and what my job is. And that's using big data with panels. Just a few stats on big data and why it's becoming important and viable as a means of measurement. But I want to start with a couple definitions. There's a distinction between design data and organic data. Now, design data in this context you can think of as something we're measuring from our panels. We've created the panel in order to measure a certain behavior. So we're getting it exactly as we need it. With organic data, something like search data for Google or membership data preferences on Facebook, that system is not designed to measure behavior, it's designed to provide a different service. So the measurement is a critical aspect of what they do, but it's secondary to their core service. But there are several trends making that very viable as a means of measurement. The first is the explosion of data collected. Just quick stats here. Facebook alone has over 30 petabytes of user-generated data, organic. They're not going out to measure anything on purpose. They're collecting it all as it comes in. Storage and processing ability. These stats were pretty mind-blowing when I searched them. But 15 years ago, a gigabyte of hard drive space cost $15. Now it costs pennies. This difference is mind-blowing, and it's making storing this kind of data very feasible. Now, finally, new analytic technology is making processing this data very feasible. And with things like cluster computing with Hadoop and Apache Spark and some of the names you may have heard of in this space, it's becoming not only feasible for large organizations with a ton of research, but basically anyone who can get access to the data and has very, very simple computing power. There's a lot here on how to use or how to think about using big data. These are some of the benefits that we can expect when we use it for measurement, and some of the challenges that we face when we use it for measurement. Number one, the cost of collection. If somebody is giving data organically, it's much easier to get than if you have to go out and measure it. So many respondents might be cheaper than one measured or designed respondent. Coverage. If you have a panelist who is never going to let you measure them, they might still be a member of Facebook. So they're giving that information to Facebook even though they don't want to respond to a survey or a request to be in the panel. So if you were to work with a Facebook or any other social media platform, Twitter, you would get that data from them, what they like, what they prefer, without having to measure directly. Now, obviously, this is all aggregated. Personal information is always protected. But you get a lot of those behaviors that you might not see otherwise. Larger data sources are more stable,
If you have panelists in a small area coming in and out of the panel, you might see behavioral fluctuations, and then projectability. On the challenges side, you have the representativeness of the data. If you're self-selecting yourself into into membership in a social media platform, or in the example of our TV data, if you happen to be a cable subscriber, you have chosen that, and therefore you are probably different than people who chose not to do that. So we have to correct representativeness or be aware of it. Control and comparability. If you design a way to measure something directly from somebody, you know that you're getting the data back exactly as you need it. If you measure something as a result of providing a different service, the data may not look exactly like you need it, so you have to change it in order to be suitable for measurement. Then finally, accuracy. I think this one is fairly straightforward. I think I'm going to skip this section and go straight into some methods for calibrating and completing third-party big data. The example I'm going to use here is set-top box data. So when I say set-top box, I mean a cable provider or a satellite provider, anything that you use to watch TV that's not broadcast. So you generally have to subscribe to these services, and you can get a wide variety of stations and channels with those services. We also have a TV panel where we ask our respondents to tell us what they're watching on television. Now that that set-top box data is widely available, we can use it to greatly increase stability in our panels and increase sample size, giving us better insights into the patterns of people as they watch these shows. Some of the challenges we face, though, are all of the ones that are outlined in that previous slide. The quality, some of it, it's not meant for measurement, so how do we use it for measurement? The coverage, the bias, people who watch cable television and people who subscribe to particular services may not be the same as everyone else. And then person's level detail. We know if we buy that data, the TV watching data from a provider, we don't actually know what the demographics of that home are. So if we want to report viewership based on demographics, we have to use techniques to complete that. So I'll focus on two statistical techniques that we use to complete this data. The first is called set-off modeling. So think of an example, maybe you go home from this conference and you have dinner, and then around 10 o'clock you decide to watch the news or a cartoon, or you tune into the end of a sports game, and you watch for 30 minutes and then you fall asleep. Or you watch for 30 minutes, you turn the TV off, and then you fall asleep. Then you get up in the morning, and then you turn the TV on, change the channel, watch the news again. What this looks like in our panel is somebody watched TV for 30 minutes, slept for 8 hours, hopefully, and then watched the TV again. What this looks like when we get it from a provider is that somebody was watching TV from 10 o'clock at night until 8 o'clock in the morning. Because most of the time, people, when they stop watching TV, are going to turn off their television, but not their cable box. So when we look at the overall tuning, our levels are much higher from the provider than we would expect if we were to measure it directly. And we can use probabilistic techniques to look at the time of day when it was watched, to look at the length of the session and the genre of the program, and to see when we should apply rules that actually switch that set off. So if somebody's watching overnight for 8 hours, it's much less likely to be actual TV watching than if they're watching on Saturday morning for 8 hours. And the last example I want to touch on is completing the data with demographics. The concept of taking behavior, which in this case is tuning or TV watching, and predicting the demographics is not new, but it's a very challenging problem. Thankfully, we have techniques like regression, classification, new machine learning algorithms to help us with this. But I want to focus on one of these techniques that's really enabled by a panel
and that's provided a lot of power to us. And that's something called data fusion, which is a sample matching algorithm. If we have the behavior of two different households, one of them is in our design panel and one of them is in an organic panel, we can look at those patterns and statistically determine which parts of those patterns, which pieces are related to the demographics of that home. We can then match up a panelist, an organic panelist, with a design panelist and say, since their behavioral patterns match, we're going to say their demographics also match. And then we say they're a similar home. One other advantage this gives us is by promoting a proportionate usage of our panel, we can ensure that the demographics of the universe are preserved as we start to match these homes. I'm going to leave you with a couple things. The first, I mentioned Nielsen is a 90-year-old company. We've been around for 90 years providing insights to clients, and we've done this by keeping their confidence in our panel reliability. Through sound statistics, through sound panel design, through innovating in how we think about measurement, and through being one of the forerunners in thinking about integrating big data into our panel measurement. The second is panel measurement and survey measurement, and all these research is changing because the world is changing. We need to adapt with the times, and one of those ways to adapt is to innovate statistically and to think about using big data for measurement. Finally, a source of truth or a panel will never be replaced in that measurement. A lot of our clients ask sometimes, if you can get this big data source, why do you need the panel? Can't you give it to us for cheaper? And the answer that our statisticians always give is no. Without the truth source, without the panel that's controlled and statistically reliable, we're really just guessing about the big data. So I want to say a final thank you to all of you for listening and to my hosts again. And with that, I think I will answer a couple questions. So just one question. Whenever you gather data from a specific area, let's say Puerto Rico or Texas or New York, do you develop population level weights or area level weights to rescale your estimates? And do you think that's applicable to, let's say, Twitter data and other kinds of data, not only TV ratings, et cetera? Yeah, so typically when we're designing an area measurement, we will go at the most granular area that we want to report on. So if you want to report at the city or county level, then it's important to design your weights so that they project to that city or county level. And if you want to measure the entire island, it's important to design your weights so they measure the entire island, but you have to respect those city and county differences. So we place certain controls on those initial lower geography level weights so that they don't fluctuate too much away from what they look like in their city or county. I do think that's projectable to things like social media data, but one of the big challenges there is understanding what the universe really is. So if you think about Twitter, you may have high Twitter users and low Twitter users and things like that, but the universe defined for Twitter is really not that, it's not that sophisticated. I think when you sign up, they ask you for maybe just a few pieces of information, and you could definitely use those pieces of information along with some behavioral controls, as we saw earlier, to project to the total behavior of the Twitter universe. It's a little bit more challenging since we don't have a Census Bureau going out and measuring what the Twitter universe looks like. Thank you. Hello, good morning. Morning. Very nice presentation. I have a question. You have present several types of industries, but you left out the health industry. Is that a reason, or are you or the company
making this big data analysis of health, uses and utilization, or not, or if not, there is a reason why Nielsen has go into that industry. Yeah, I think it's mostly historical, to be honest. There's no real reason that we don't operate in the healthcare industry. So to answer your question, we do not serve the healthcare industry directly, other than we got our start by working with Campbell's Soup. And then in the 60s or 70s, we started measuring TV, and by that time, there already were these services for the healthcare industry. So we've chosen to focus on more of the advertisement and purchasing aspects of it. But some of the things that we do related to health, at least tangentially, we work with the World Food Program quite a bit. We have so much reach into, I think, 108 countries across the world. And we have field workers who can go out in all those different countries and talk to store owners and look at little shops that people set up when they go to buy a package of Coke, and then ride their bikes back to a small neighborhood and sell those Cokes. And through understanding that, we can provide a lot of data and information to organizations like the World Food Program to see where those needs and opportunities are. Thank you. What's the share of services of Nielsen between public and private sector in the U.S. and outside the U.S.? Whoa. So I think I could answer that Percentage way. Yeah, within a very small window of confidence, I could say probably 98 to 99% of our services are through the private sector. We mostly serve corporations, and a lot of the percentages end up that way because while we do serve governments and provide data to them, most of the time we'll be working in some sort of partnership or pro bono situation. So we don't get a ton of revenue from the public sector, while we do provide a lot of services to local governments. A lot of times that will be sort of an exchange of goods where we provide them data in exchange for the rights to really survey a lot of the retail establishments or the people in that area. Thank you. Thank you. All right, thank you all. Thank you. Thank you very much. Excellent. Thank you very much. Excellent presentation. We now know more about big data. And vamos a tener ahora unos aproximadamente 15 minutos de receso para que puedan visitar las exhibiciones, si lo desean, nuestro área de los exhibidores, como les dije, el booth del Instituto de Estadísticas y los demás colaboradores que están aquí. Debemos de regresar aquí a las 11:15 para continuar con el programa, así que nos vemos en unos minutos.